No tengo idea de cuántas veces pensé en borrar todo y fingir que nunca recibí ese sobre. Llegó una mañana común, sin remitente, apenas con mi nombre escrito a mano. Trabajo como periodista en Zitácuaro desde hace años, escribiendo notas locales, temas ambientales, denuncias pequeñas. Nada que incomode a los grandes. Pero ese sobre era distinto. Dentro venían fotos aéreas, mapas con coordenadas marcadas y una lista de nombres. Todos vinculados al ayuntamiento. Y todos asociados a una serie de talas ilegales en zonas protegidas del bosque. Pensé que era alguna broma, pero lo que más me inquietó fue que alguien sabía exactamente dónde dejar eso. Mi buzón, en la redacción, debajo de todos los periódicos viejos. Al principio intenté contactar a colegas de otros medios. Un par me dijeron que no podían hablar de eso por teléfono. Uno me colgó cuando mencioné la palabra Pachuco. Yo ya había oído ese nombre antes, pero no imaginaba que era tan intocable. Empecé a revisar la información por mi cuenta. Fui a algunas de las coordenadas marcadas. Vi camiones entrando y saliendo de brechas sin señalización. Había guardias con radios, algunos armados, y ni rastro de vigilancia ambiental. Tomé fotos con el celular y las guardé en una carpeta oculta. Cada día cuando salía a la calle tenía la sensación de que alguien me miraba. No eran paranoias, al menos no completamente. Poco a poco, las cosas se pusieron más turbias. Un día encontré el asiento trasero de mi coche abierto, aunque estaba seguro de haberlo cerrado. No se llevaron nada, solo lo abrieron. Otro día, una moto con 2 hombres me siguió varias cuadras. Paraban cuando yo paraba, aceleraban cuando lo hacía. No les vi la cara, no me dijeron nada, pero sentí el mensaje. Esa noche publiqué la primera parte en mi blog bajo seudónimo. Me sentí valiente durante unos minutos, pero en la madrugada recibí un correo sin asunto, solo con una frase: sabemos que eres tú, Paco. Ni siquiera había puesto mi nombre en el post. Desde ahí, el miedo se instaló. Si estás viendo esto, dime desde dónde y a qué hora lo estás viendo. Me gustaría saber si alguien más en este país está despierto y escuchando. Si te está gustando este contenido y estas historias que no salen en la televisión, suscríbete. Me arriesgo cada día para que la verdad salga. Y tu apoyo es lo único que me hace sentir que no estoy completamente solo. Después de ese mensaje, estuve 2 días sin salir de casa. Cerré las cortinas, desconecté el wifi, guardé el celular en una caja metálica, como había leído que hacía la gente cuando no quería ser rastreada. Me sentía ridículo, pero también vulnerable. Cada sonido en la calle me hacía brincar. Un portazo del vecino me hizo caer de la silla. No sabía si estaba exagerando o si realmente había tocado algo que no debía. En ese encierro revisé de nuevo cada foto, cada mapa, cada nombre. Descubrí que uno de los funcionarios marcados había sido transferido a una comisión ambiental, donde supervisaba las mismas zonas que aparecían devastadas en las imágenes. Coincidencia, seguro que no. Me armé de valor y volví a salir para investigar más. Esta vez fui más lejos, hacia una zona donde los árboles estaban cortados desde la raíz, dejando la tierra pelada y un silencio raro. Todo el suelo tenía marcas de maquinaria pesada. El aire olía a diésel y madera fresca, como si hubieran estado allí hace minutos. Mientras tomaba fotos con una cámara vieja que me prestaron, escuché un zumbido que no era de insectos ni viento. Era un dron. Me congelé. No sé de dónde venía, pero estaba cerca. No esperé a ver quién lo operaba. Corrí de vuelta al coche, guardé la cámara bajo el asiento y conduje de regreso sin mirar por el retrovisor. Esa noche soñé que me enterraban vivo en medio del bosque. Podía escuchar las hojas cayendo encima de mí, mezcladas con risas apagadas. Me desperté sudando con el corazón a 1000 y apenas pude volver a dormir. Al día siguiente supe por un contacto en la policía, uno de mis lotes en los pocos que aún me respondía, que el Pachuco había sido encontrado muerto. No en un enfrentamiento, no en un operativo. Muerto en su casa, sin señales de entrada forzada, sin ruido, sin aviso, como si alguien hubiera querido dejar claro que ya no estaba al mando. Eso me asustó más que cualquier amenaza, porque si alguien fue capaz de matar al Pachuco sin dejar rastro, eso solo significaba una cosa: había alguien más arriba, alguien con más poder, más contactos y menos escrúpulos. Y si ese alguien sabía que yo estaba publicando esas cosas, entonces ya no se trataba de advertencias, era cuestión de tiempo para que algo me pasara también. Pensé en irme de Zitácuaro, en pedir ayuda a ONGs, en desaparecer. Pero cuanto más lo pensaba, más entendía que si yo no decía nada, nadie más lo haría. Nadie iba a hablar por esos árboles arrancados, por la tierra que quedaba hecha polvo. Seguí escribiendo, no con valentía, sino con esa mezcla de desesperación y necesidad que te empuja cuando sientes que ya no hay vuelta atrás. Cada entrada del blog me costaba horas de paranoia.
Cambiaba de lugar para subir los textos, usaba VPN, dejaba el celular en casa y me conectaba desde cibercafés donde nadie me conocía. Aún así, me llegaban mensajes. Ya basta. Tú no vas a cambiar nada. Una vez dejaron una bolsa con serrín y una bala sobre el cofre de mi coche. Lo reporté, claro, pero nadie movió un dedo. Al contrario, un agente me dijo bajito que era mejor que me callara si no quería que alguien más terminara escribiendo sobre mí. Un día desapareció el blog. No me lo bajaron por derechos, ni por denuncias. Desapareció sin rastro. Ni el host sabía explicar. Fue como si nunca hubiera existido. Entonces comprendí que la persona que estaba detrás tenía acceso a más cosas de las que yo imaginaba. No eran solo mafiosos del monte, era alguien que podía tocar servidores, borrar rastros, silenciar sin dejar marca. Y sin embargo, aquí estoy, escribiendo esto una vez más, desde otro perfil, otra red, otro lugar. Sé que en cualquier momento esto también puede desaparecer, que esta historia tal vez no llegue a nadie, pero si hay una mínima chance la tomo. No me considero valiente, tampoco mártir. Solo soy un tipo que una vez quiso hablar por algo que no podía gritar. Los árboles no piden socorro, no sangran, no tienen a nadie que los defienda, pero los que están haciendo esto se están llevando algo más que madera. Se están llevando el alma del lugar donde crecí. Y si algún día me pasa algo, si dejo de escribir, si dejo de aparecer, no quiero que digan que fue un accidente. No quiero que inventen que me fui por voluntad propia. Que sepan que no me rendí, ni cuando ya no me quedaba nadie alrededor. Lo más extraño de todo es que después de la muerte del Pachuco, las amenazas pararon. Nadie me siguió más. No recibí más sobres, ni bolsas, ni mensajes. Nada. Es como si alguien hubiera decidido que ya no valía la pena. Como si hubieran cerrado el círculo y yo hubiera quedado fuera pero vivo. No entiendo por qué. No sé si me están guardando para después o si simplemente perdieron el interés. Lo único que sé es que hasta hoy no puedo pisar el bosque sin sentir que hay algo observándome. No sé si es humano, no sé si sigue ahí, pero cada crujido, cada sombra entre los árboles me recuerda que todo esto pasó de verdad. A veces me despierto sudando, con la sensación de que algo se arrastra dentro de mi closet. Sé que es psicológico, pero no hay noche en que no recuerde ese último viaje. Me llamo Iván, aunque muchos me conocían como El Flecha. Fui trailero por casi 6 años, y en este oficio uno ve cosas raras en la carretera, pero nada me preparó para lo que viví hace poco más de un año. Todo empezó porque necesitaba dinero. Me habían amenazado con embargar el taller de mi papá, que ya había muerto, y mi hermano menor acababa de tener un accidente. No tenía a quién recurrir, así que cuando un tipo en un restaurante me ofreció un extra por hacer unas entregas discretas, acepté sin preguntar. El trato era simple: recoger un tráiler cargado ya cerrado, llevarlo a cierto punto sin hacer paradas y entregar las llaves al destino. No debía abrir la caja ni mirar lo que transportaba. A cambio, me pagaban casi el doble que en un viaje normal. Lo hice 3 veces. En las 2 primeras, nada raro. Solo instrucciones por mensaje y pagos en efectivo. Pero en el tercer viaje empecé a notar cosas que me pusieron nervioso. A unos 20 kilómetros después de salir de Morelia, escuché un golpe seco en la caja del tráiler. Frené en seco. Bajé con una linterna, rodeé todo el vehículo, pero no vi nada. Pensé que algo se había soltado adentro. Eso pasa. No volví a oír nada hasta la madrugada, ya en carretera abierta. Iba por un tramo largo, sin pueblos ni gasolineras cerca, cuando oí lo que parecían arrastres, como si algo pesado se deslizara por el metal. Después escuché algo que me heló la sangre. Un gemido, no como los de un animal, sino como alguien adolorido. Paré otra vez, revisé las ruedas, los frenos, incluso miré debajo del tráiler, pero todo estaba normal. Dudé si llamar a alguien, pero ¿qué iba a decir? ¿Que un camión cerrado hacía ruidos? Seguí manejando, pero cada kilómetro sentía que algo detrás de mí estaba mal, como si la caja entera fuera una tumba rodante. Lo peor vino cuando llegué al destino. Era un predio cercado con 2 tipos esperándome, armados. Me dijeron que bajara y abriera una de las puertas traseras. Eso nunca había pasado. Siempre me decían que dejara las llaves y me fuera. Uno de ellos me pasó una palanca y me dijo: «Abre esa caja». Yo no quería, pero tenía una escopeta apuntándome al pecho. Lo hice, y ahí fue cuando mi vida cambió. Dentro de la caja había un hombre amarrado con cinta gris en brazos y piernas, la boca tapada y la cara llena de sangre seca. Tenía los ojos abiertos como platos, pero no decía nada. Estaba vivo, pero apenas respiraba. No se movía,
solo temblaba. Me quedé paralizado. Uno de los tipos me gritó que cerrara y no mirara más. Lo hice sin decir palabra. Sentí como si el estómago se me hubiese vaciado de golpe. No dije nada. No pregunté nada. Solo entregué las llaves y me largué de ahí con las piernas temblando. Manejé sin rumbo hasta amanecer. En una gasolinera me encerré en el baño y vomité varias veces. No os podía sacarme esa imagen de la cabeza. No regresé a mi casa. Fui directo con un primo que vive en otro estado y me escondí en su taller por unas semanas. Le inventé una historia de que tenía problemas con la empresa de transporte, que necesitaba desaparecer un rato. No le conté nada, ni a él ni a nadie, pero no podía dormir, no podía comer. Pensaba en las veces anteriores, en si también llevé gente viva sin saberlo. Empecé a atar cabos. Los ruidos, los mensajes sin nombres, las instrucciones, absurdas. Todo había estado ahí, solo que yo no quise ver. No porque fuera tonto, sino porque necesitaba el dinero, porque me convencí de que era solo otra chamba. Con el tiempo traté de volver a una vida normal, pero no pude. Cada vez que veía un tráiler igual al que manejaba me daban arcadas. Dejé de conducir, dejé de buscar trabajo. Me fui quedando sin dinero, pero no me importaba. Empecé a leer noticias, a buscar reportes de personas desaparecidas y me hundí más en la culpa. Cada rostro en esos reportes me parecía conocido. Cada nombre podía haber sido uno de los que yo transporté. Me volví paranoico. Pensaba que me seguían, que un día me iban a callar también, como si solo me hubieran dejado ir porque les daba igual o porque sabían que ya estaba destruido por dentro. Lo peor es que nunca sabré cuántas personas llevé ahí. Nunca sabré si una de esas entregas fue la última vez que alguien vio a su hijo, su esposo, su hermana. Esa idea me carcome, porque aunque yo no los amarré, aunque yo no les pegué, fui el que los llevó. Fui parte. Fui un eslabón en esa cadena monstruosa. Por necesidad sí, pero igual de culpable. Y eso es algo que no se borra, ni con el tiempo ni con el silencio. Un día intenté ir a la policía. Caminé hasta la entrada de una comandancia pequeña en otro estado y me quedé parado frente a la puerta. Tenía pensado decirlo todo, nombres, lugares, fechas, pero no pude. Vi a un agente en la puerta riéndose por teléfono y me paralicé. Pensé, ¿y si ellos también están metidos? ¿Y si apenas entre, alguien hace una llamada y no salgo más? Me di la vuelta y me fui. Desde entonces no he vuelto a intentarlo. A veces escribo todo en un cuaderno y luego lo rompo. Me hace sentir un poco menos sucio, pero no borra nada. He cambiado de lugar varias veces. Vivo en rentas temporales, nunca mucho tiempo en el mismo sitio. No uso redes sociales. Nadie sabe dónde estoy, ni siquiera mi familia. Me he vuelto una sombra. Lo peor es que me acostumbro. Me acostumbré a tener miedo, a vivir apagado, a comer solo lo necesario y no confiar en nadie. Hay días en que me convenzo de que fue un sueño, una mala jugada de mi mente, pero luego me despierto sobresaltado y veo de nuevo esa cara, esos ojos abiertos, y me acuerdo de que fue real. En algún punto pensé en contar esto en internet, no con mi nombre, claro, pero al menos escribirlo, porque no sé cuánto tiempo más puedo cargar con esto. No para limpiar mi conciencia, eso no se puede, pero quizás alguien lo lea y entienda que no todo el que se mete en cosas sucias lo hace por maldad. A veces uno cae por necesidad, por ignorancia, por desesperación, pero al final eso no te hace menos responsable. Y yo lo soy, totalmente. Desde entonces no he vuelto a manejar un tráiler, ni pienso hacerlo. A veces camino por la calle y me detengo a mirar las cajas cerradas, los furgones blancos. Me pregunto cuántos como yo hay allá afuera. ¿Cuántos creen que solo están llevando paquetes, sin imaginar que están transportando el horror? Y esa es la parte más jodida, que sigue pasando mientras uno se calla. Y yo me callé mucho tiempo. Todo empezó con mi hija menor. Se despertó una mañana con fiebre alta, la piel llena de ronchitas y un dolor en la panza que no la dejaba ni pararse. Pensamos que era alguna infección, algo normal en los niños, pero luego fue mi esposa y después mi suegra. En cuestión de semanas, media cuadra estaba igual. Vómitos, mareos, infecciones en la piel y en los más viejos, dolores articulares que no pasaban con nada. Nunca habíamos tenido esos problemas. Todos tomábamos agua del mismo pozo, una toma comunal que lleva décadas en la colonia. No había razón para desconfiar, pero de pronto el agua empezó a oler raro, como a metal, a ropa mojada vieja. Yo soy electricista, no médico ni científico, pero algo me decía que el agua era la clave.
Empecé a juntar botellas con muestras, a hacer anotaciones de cuándo comenzaron los síntomas, en qué casas, qué días. Fui al centro de salud con todo eso y me miraron como si estuviera loco. Me dijeron que no podían hacer nada sin un estudio oficial. Pedí que alguien viniera a revisar el pozo, pero me patearon de un lado a otro con burocracia y formularios vacíos. Cuando fui al ayuntamiento, un tipo me dijo que era normal que el agua tuviera gusto raro en épocas de calor. Me largué de ahí con una rabia en el pecho que no me dejaba ni dormir. Empecé a investigar por mi cuenta. Me fui caminando cerro arriba, siguiendo las tuberías viejas que bajan del pozo hacia la colonia. Pasé por una zona donde antes había solo monte, pero ahora había una barda nueva muy alta con alambre de púas. No decía qué era, pero desde lejos se veía una chimenea y tanques grandes. Esperé un rato escondido hasta que vi salir un camión con logotipo medio despintado. Una empresa textil. Empecé a juntar todo. Fotos, videos, registros catastrales. Encontré que la fábrica estaba operando desde hacía meses sin permisos visibles. Y justo aguas abajo, el pozo de todos nosotros. Fue ahí cuando sentí que algo muy turbio estaba pasando. Lo primero que hice fue hablar con algunos vecinos. Les mostré lo que tenía, pero en vez de apoyarme me dijeron que dejara eso quieto, que la fábrica daba empleo a varios, que si la cerraban iban a sufrir muchas familias. Uno incluso me gritó que si algo le pasaba a su hijo por culpa de mis ideas, me las iba a ver con él. Me di cuenta de que estaba solo. Y peor aún, que mi gente prefería tragarse el veneno antes que perder el poco pan que tenían. Pero yo ya había visto demasiado para hacerme el ciego. A los pocos días, empecé a notar cosas raras. Un tipo que nunca había visto rondaba cerca de mi casa, siempre fingiendo que hablaba por teléfono. Luego, alguien rompió los candados del portón del taller donde guardo mis herramientas, pero no se llevaron nada. Solo dejaron todo revuelto como queriendo decir, sabemos dónde estás. Mi esposa me pedía que parara, que pensara en nuestras hijas. Yo también tenía miedo, claro que sí, pero no podía quedarme cruzado de brazos mientras veía cómo mi gente se iba enfermando y las autoridades se lavaban las manos. Sabía que si no hacía algo, nadie lo haría. Busqué laboratorios en Morelia y mandé a analizar 2 muestras de agua. El resultado fue un balde de agua fría, presencia de metales pesados, restos de químicos industriales y niveles altos de amoníaco. Con eso en mano intenté llevar la denuncia otra vez, pero ya ni siquiera me querían recibir. Un tipo en la presidencia municipal me dijo en voz baja que me estaban vigilando. Me fui con la garganta seca, pero no, me rendí. Contacté a una reportera que seguía medios nacionales desde Ciudad de México. Le mandé todo por correo anónimo desde un cibercafé, por si acaso. Ella me respondió a los días. Quería saber más. Tuvimos que hablar varias veces, siempre por mensajes cifrados. Me pidió pruebas más sólidas, así que regresé a las cercanías de la fábrica. Me metí de noche por una zanja y logré grabar cómo drenaban líquidos directamente al canal que conecta con el pozo. Los olores eran insoportables, como ácido, como tinte podrido. Apenas pude respirar. Tomé fotos, grabé video, marqué el lugar exacto en un mapa. Se lo mandé todo. Unas semanas después se publicó la nota en un medio grande. La historia salió con mi nombre cambiado, pero eso no sirvió de nada. Los del pueblo sabían que había sido yo. Ahí empezó lo peor. Me dejaron de hablar en la tienda, mis hijas fueron aisladas en la escuela y a mi esposa le cancelaron un trabajo de costura con la excusa de que no confiaban en traidores. El colmo fue que una madrugada aventaron una bolsa con sangre de animal en la puerta de mi casa. Ni siquiera me molesté en llamar a nadie. Sabía que no iban a venir. Pero entonces, de pronto, la presión mediática hizo efecto. Llegó un operativo federal. Clausuraron la planta. Prometieron investigaciones. Vinieron camiones cisterna a dar agua potable por unos días. Pero el daño, ese ya estaba hecho. Nadie vino a pedirme disculpas. Ni los vecinos, ni las autoridades, ni los que me acusaron de querer arruinarles la vida. La planta fue clausurada, sí, pero solo por unos meses. Al poco tiempo volvió a operar, con otro nombre, otro logo, los mismos dueños. Dijeron que ahora cumplían con normas ambientales, pero el olor del agua no cambió. La tierra seguía seca, dura, como si se hubiera cansado de absorber veneno. Mi hija menor aún tiene problemas en la piel. A veces despierta llorando, diciendo que le pica todo, y yo solo puedo darle una crema que ya ni sé si sirve de algo. Me convertí en ese tipo que se quiso hacer el héroe, así me llaman. Ya no me invitan a las fiestas del barrio, ni me saludan en la panadería. Vivo como un fantasma dentro del mismo lugar donde crecí, pero lo volvería a hacer, porque yo vi lo que otros no quisieron ver. Escuché los susurros de ese pozo como si me hablara. No eran solo bacterias ni químicos, era todo lo que la gente cayó durante años. Corrupción, abandono, miedo.
El agua arrastró todo eso hasta nuestras casas y nadie quiso mirar. He pensado en irme, empezar en otro lado donde no me conozcan, pero algo me ata a este lugar. Tal vez sea la rabia, tal vez sea el recuerdo de mi papá que siempre me decía que lo correcto no era lo fácil, o tal vez sea que aún tengo esperanza, aunque sea mínima, de que alguien más despierte, que otra persona se atreva a hablar, aunque sea tarde, porque cuando uno ve cómo el agua cambia de color, ya no puede mirar igual. Cuando uno sabe que hay veneno debajo de la tierra, ya no puede pisarla tranquilo. Y eso es lo que me quedó. No una victoria, no justicia, solo la certeza de que algo muy podrido corre bajo nuestros pies, algo que nadie quiere tocar, que todos prefieren enterrar con excusas, pero que, como el agua, siempre encuentra forma de salir, siempre, y cuando lo hace arrastra todo con ella. No sé por qué acepté ese traslado. Supongo que pensé que Zitácuaro iba a ser un cambio tranquilo. Después de años en oficina central, me pareció buena idea respirar un poco de sierra, hacer trabajo de campo real. Apenas llegué, me entregaron un escritorio viejo en una oficina compartida, con pilas de papeles acumulados de quien estuvo antes que yo. Un ingeniero llamado Luján, al que nadie mencionaba mucho. Lo primero que me llamó la atención fue una carpeta azul, marcada solo con un número de Pintochi, expediente y sin registro en el sistema. No debía estar ahí. Estaba escondida detrás de manuales técnicos, y lo que contenía no era cualquier cosa. Había fotos aéreas, informes de impacto ambiental con firmas adulteradas, mapas marcados con rutas clandestinas y hasta actas de defunción, todo relacionado con la zona alta de la sierra. Algunos de esos papeles llevaban el nombre de Luján, otros tenían tachones y sellos que jamás había visto. Entre ellos, un informe de 2021 con observaciones directas sobre tala ilegal, desplazamiento forzado de familias y denuncias archivadas por falta de pruebas. Sentí como si estuviera leyendo algo que no debía ver, pero lo peor no fue eso. Fue una hoja suelta, escrita a mano, que decía: si estás leyendo esto, no hables. Vigilan desde dentro. Quise pensar que era alguna broma pesada, que Luján era un paranoico, pero al día siguiente noté que alguien había revisado mi escritorio. No robaron nada, pero los papeles estaban en diferente orden. Las ventanas estaban cerradas cuando yo las había dejado abiertas. Empecé a recibir llamadas donde nadie hablaba, solo respiraban. Una camioneta negra se estacionó frente a mi departamento varias noches seguidas, con los vidrios polarizados. Yo no había hecho ni una denuncia aún, ni siquiera había compartido los documentos con nadie, pero ellos ya sabían, como si todo el sistema tuviera sensores que se activaban cuando alguien tocaba esos archivos. Intenté hablar con mi superior en la delegación. Me escuchó con cara de piedra, sin decir palabra. Cuando terminé, solo dijo: no te metas con lo que no entiendes, colega. Salí de ahí sintiendo un frío en el pecho que no me soltó más. Esa misma noche encontré un sobre bajo la puerta de mi apartamento, sin remitente otra vez. Dentro había una copia de mi propio currículum, subrayado con marcador rojo en varias partes, y un papel que decía: ya eres parte del archivo. Fue ahí cuando entendí que esto no era un error, que Luján no desapareció por accidente. Durante las semanas siguientes viví con una tensión que no sabía cómo explicar. Revisaba 2 veces cada correo, caminaba mirando sobre el hombro y evitaba usar el mismo camino de regreso a casa. Cada vez que abría la carpeta azul sentía que algo me observaba, incluso estando solo. Empecé a guardar copias cifradas de los documentos en USBs que escondí en distintos puntos, uno en la llanta de repuesto de mi coche, otro dentro de un libro hueco en la oficina, otro más los envié por paquetería a un excompañero de confianza en Toluca. No sabía si estaba exagerando o si realmente estaba en peligro, pero no quise arriesgarme. Una noche decidí regresar a la sierra, acompañado solo por un guía local que contraté por fuera. Quería verificar algunos de los puntos marcados en los mapas del expediente. Nos adentramos por una vereda poco transitada y después de casi 2 horas de camino, llegamos a un claro con varios troncos apilados y marcas frescas de motosierra. No había señal ni vigilancia, solo silencio. El guía me miró serio y me dijo que no podíamos quedarnos mucho. Aquí han desaparecido personas por menos, murmuró. Tomé fotos discretas, grabé un par de videos y nos fuimos sin decir palabra. Al regresar, supe que me habían seguido. Había huellas frescas cerca de mi coche y una nota clavada al limpiaparabrisas que decía: vas bien pero no llegues. Esa fue la gota que colmó el vaso. Me encerré 2 días en casa sin abrir las cortinas, sin usar el celular. Pasé ese tiempo escribiendo un informe completo,
detallado, con cada evidencia clasificada, firmada y explicada. Lo cifré con varias capas de seguridad digital y lo envié desde una red pública a varios correos de periodistas independientes y medios ambientales. No tenía certeza de que alguien lo tomaría en serio, pero no podía quedarme con eso encima. Al poco tiempo, mi traslado fue revocado, sin explicaciones. Recibí una carta genérica diciendo que por reestructuración del área técnica ya no requerían de mis servicios, ninguna acusación formal, ningún proceso administrativo, solo una salida silenciosa. Mis accesos al sistema se cerraron esa misma tarde. Ni siquiera pude despedirme. Al empacar, noté que alguien ya había vaciado mis archivos del servidor y que la carpeta azul había desaparecido por completo. No me dejaron ni una copia, como si nunca hubiese existido. Durante semanas esperé a ver si algo salía en los medios. Nada, ni una nota, ni una mención. Me metía cada noche a revisar foros, portales, cuentas de periodistas. Silencio total. Pensé que tal vez habían ignorado el material, pero luego encontré una publicación extraña en un blog ambiental. Hablaban de tala ilegal en la sierra, sin mencionar nombres, ni datos, ni lugares exactos. Solo un párrafo al final decía: información extraída de fuentes anónimas que temen por su vida. No había duda. Era mi informe, reducido a eso. Una parte de mí se sintió frustrada, pero la otra entendió que al menos había algo allá afuera. Desde entonces vivo con la sensación de estar bajo lupa. Me mudé, cambié de número, de nombre en redes, incluso dejé el ramo ambiental. No quise volver a trabajar en instituciones públicas. Me ofrecieron contratos en otras delegaciones, pero los rechacé. A veces me despierto en mitad de la noche convencido de que alguien está fuera de mi casa. He llegado a soñar con la voz de Luján, aunque jamás lo conocí en persona. Lo imagino solo, desesperado, escribiendo ese mensaje a mano, escondiendo la carpeta y esperando que alguien tuviera el valor de hacer algo. Lo más perturbador es que nunca supe quiénes eran exactamente ellos. Funcionarios, empresarios, crimen organizado, todo junto probablemente. Pero ese es el punto. No se les ve, no tienen rostro. Solo sabes que están cuando algo desaparece, cuando alguien calla o cuando una decisión absurda cambia tu vida de la noche a la mañana. Nadie dice nada porque todos intuyen que hay algo más allá, algo que no se debe tocar. Y si lo haces como yo, te marcan. No públicamente, no con juicios, con miedo, con aislamiento, con el mensaje que jamás se me va a olvidar. Ya eres parte del archivo. Eso decía la nota. Como si yo también ahora fuera un documento que se puede borrar. Como si lo que vi, lo que hice, lo que descubrí, fuera propiedad de algo más grande. A veces me pregunto si algún día alguien más encontrará otra carpeta escondida en alguna oficina olvidada. Si alguien más leerá lo mismo que yo leí y sentirá ese vacío en el estómago. Y entonces entenderá lo que yo entendí. Hay archivos que respiran, y cuando los abres ya no se cierran. Yo nunca había tenido problemas con nadie. Llevo más de 10 años manejando taxi en Zitácuaro y siempre me consideré un tipo tranquilo, de los que trabajan, regresan a casa y no se meten en líos. Esa noche no fue diferente, o eso pensé. Eran como las 11:30. Y ya iba a apagar la aplicación cuando me cayó una solicitud directa. El tipo no tenía foto ni nombre claro, pero indicaba recogida en la central vieja. Cuando llegué, estaba ahí, parado bajo un farol fundido con una maleta pequeña. Vestía todo de negro, no muy alto ni muy flaco, y hablaba pausado como si pensara cada palabra. Me dijo que era una urgencia y que me pagaba el doble si lo llevaba a una cabaña por la zona de Donaciano Ojeda. Acepté. No era raro que alguien pidiera un viaje así a esa hora. Y la paga sonaba tentadora. Durante el trayecto no dijo mucho. Iba mirando por la ventana como si reconociera el camino, aunque no parecía de la zona. Solo hizo una llamada en voz baja y cortó rápido. A los 20 minutos de camino me pidió que parara en una desviación de terracería. Seguimos unos 15 minutos más hasta llegar a una cabaña aislada, medio oculta entre los árboles. La estructura era vieja, sin luz aparente, y el entorno olía a tierra mojada. Me pagó en efectivo. Me agradeció y me dijo que no me preocupara, que tenía cómo regresar. Luego se bajó y desapareció detrás de la cabaña. Yo no me quedé. Di vuelta en U y regresé lo más pronto posible. Todo parecía normal hasta la mañana siguiente. Apenas me estaba despertando cuando tocaron a la puerta de mi casa. Era la policía. Tenían una orden de detención preventiva y querían saber qué hacía yo en esa zona anoche. Me llevaron a la fuerza. Al principio pensé que era un error, pero no.
Me mostraron fotos de bolsas negras con restos humanos encontradas en la cabaña donde dejé al pasajero. Mi nombre figuraba en el registro de la aplicación y varios testigos dijeron haberme visto por esa zona. Traté de explicarles, pero no. Querían oír nada. Estuve detenido 3 días. Me interrogaron como si yo fuera el asesino. Me mostraban imágenes, me hablaban del pasajero, de otras desapariciones. Les dije todo lo que sabía, que apenas vi al tipo, que me pagó y me fui. No tenía forma de comprobar más. El tipo no estaba registrado con datos reales. No había cámaras en la zona. No encontraron huellas en el taxi. Al final me soltaron por falta de pruebas, pero me dejaron claro que seguían investigando. Cuando regresé a casa todo había cambiado. Los rumores corrieron más rápido que yo. En el barrio ya todos sabían lo que había pasado. Algunos me evitaban, otros murmuraban cuando pasaba. Mi esposa recibió mensajes anónimos diciéndole que vivía con un asesino. Mis hijas dejaron de ir a la escuela unos días porque les hacían preguntas horribles. La gente no entendía que yo solo era el conductor. En esta ciudad basta que te nombren para que te marquen. Volví a trabajar a los pocos días porque no tenía otra opción, pero apenas alguien se subía al taxi y me reconocía, bajaba en la siguiente esquina. Una noche, incluso un grupo de jóvenes me escupió el coche gritando «carnicero». Empecé a dejar de salir. Mi esposa me pedía que nos mudáramos, pero no teníamos a dónde ir. Todo el dinero lo habíamos metido en el coche y en arreglos de la casa. Me sentía atrapado. La aplicación me bloqueó sin aviso. Ya no tenía ingresos seguros. Comencé a trabajar por fuera, recogiendo pasajes por teléfono o de conocidos, pero era cada vez menos. Nadie quería que el taxista del asesino los llevara. No importaba lo que dijera. Ya no era una persona. Era un personaje más en una historia que nadie quería escuchar completa. Un domingo al amanecer, despertamos con humo. Salimos corriendo y encontramos el taxi en llamas frente a la casa. Llamamos a los bomberos, pero no hubo mucho que hacer. Quedó calcinado. La policía vino, sí, pero solo para hacer el reporte. Nunca encontraron al responsable. O mejor dicho, nunca buscaron. Desde entonces supimos que teníamos que irnos. Empaqué lo poco que pude y nos fuimos a vivir con un primo a las afueras. Empezamos de cero, pero con miedo, porque ya no éramos solo una familia común. Éramos los que se salvaron de puro milagro. Nunca más supe del pasajero. Nadie lo identificó. Nadie lo volvió a ver. Algunos dicen que ni existía, que fue un invento mío. Otros dicen que era un narco que me usó para huir, que los restos en la cabaña eran parte de algo más grande. Yo no sé qué creer. Solo sé lo que vi. Un hombre normal, tranquilo, que hablaba poco y pagaba en efectivo. Pero desde esa noche todo cambió. Me pregunto cuántos taxistas han llevado sin saberlo a su propia ruina. ¿Cuántos aceptan un viaje por necesidad y terminan arrastrando un infierno silencioso que no pidieron cargar? Después del incendio del taxi no volví a manejar. Conseguí trabajo descargando cajas en una bodega lejos del centro. A nadie le dije quién era. Usé mi segundo apellido y evité cualquier conversación sobre mi pasado. A veces me despierto con sobresaltos, soñando que ese tipo está en la parte trasera de un taxi, mirándome por el espejo retrovisor. Lo veo en la calle, en la fila del banco, en cualquier sombra. Pero cuando parpadeo, ya no está. Me he vuelto paranoico. Cada vez que alguien me pregunta por qué dejé de manejar, invento cualquier cosa, porque si lo cuento nadie me cree. O peor, me miran como si tuviera algo que esconder. Hubo momentos en que pensé en irme muy lejos, cambiar de estado, de nombre, de vida entera. Pero no es tan fácil. La vergüenza se pega a la piel, el miedo al hueso. Ya no confío en nadie, ni en la justicia, ni en la gente, ni en mí mismo. Me cuesta mirar a los ojos a mi esposa, aunque ella nunca me culpó. A veces la encuentro llorando sola, viendo la foto del taxi en llamas que alguien subió a redes. Podía haber sido peor, me dice. Y tiene razón, pero eso no cambia lo que fue. En Zitácuaro hay cosas que se esconden en el monte, en Mioaes, las cabañas, en las rutas que nadie quiere tomar. Yo las crucé por accidente. Creí que era solo un viaje más, un pasaje más, como tantos. Pero en este lugar, el infierno tiene formas que no se anuncian. Puede llevar una maleta, hablar suave, pagar en efectivo. Nadie te avisa. Solo se sube al coche, te dice la dirección y te cambia la vida para siempre. Y si tienes suerte, sobrevives para contarlo. Si no, terminas en las noticias o en las bolsas negras. Hasta hoy, cada vez que veo un taxi pasar, bajo la mirada. No por vergüenza, sino por respeto. Porque aprendí que a veces los muertos no viajan solos. A veces también pagan su pasaje y lo hacen con tu vida.
Trabajo como enfermera en el Hospital General de Zitácuaro desde hace más de 7 años. He visto de todo: accidentes, enfermedades raras, violencia doméstica, partos complicados. Pero nada me preparó para lo que empecé a notar el año pasado. Todo comenzó con una niña de 7 años que llegó con vómitos persistentes, temblores en las manos y un color amarillento en la piel. Luego un señor mayor con síntomas similares. Después 2 adolescentes de una misma colonia con fuertes dolores de cabeza y desorientación. Me llamó la atención que todos vivían cerca del basurero municipal y que ninguno tenía antecedentes de enfermedades graves. Como no soy médica, primero comenté mis sospechas con uno de los internos, que me dijo que probablemente era algo viral. Pero no me cuadraba. No eran cuadros comunes, y los análisis de laboratorio mostraban cosas raras: niveles alterados de creatinina, valores hepáticos fuera de lo normal. Empecé a anotar todo en una libreta: nombres, colonias, síntomas. La lista crecía cada semana. Cuando me animé a mencionarlo con más detalle durante una junta, la jefa de piso me pidió que no hiciera alarmismo y que no era mi lugar andar levantando hipótesis. Me cayó como un balde de agua fría. No volví a tocar el tema con ella. No fue hasta que un compañero del área de laboratorio me mostró los niveles de plomo en la sangre de uno de los pacientes que supe que no era solo mi imaginación. Me dijo en voz baja que eso no era normal y que lo estaban viendo con más frecuencia, pero que no les dejaban anotar nada en los reportes oficiales. Alguien había dado la orden de no dejar rastro. Fue ahí cuando me di cuenta de que algo muy grave estaba pasando. El agua potable estaba contaminada, y no con bacterias, sino con veneno puro: plomo, mercurio, arsénico. La gente se estaba envenenando poco a poco y nadie decía nada. Intenté hablar con la dirección del hospital. Pedí una reunión formal. Me hicieron esperar una semana y luego me mandaron una notificación diciendo que mis comentarios podían considerarse faltas éticas si no estaban basados en informes oficiales. Básicamente, me amenazaban con sanciones si seguía insistiendo. A partir de ahí, todo cambió. Me dejaron fuera de los turnos importantes. No me hablaban en el comedor y más de una vez noté que alguien revisaba mis cosas cuando no estaba. Pero ya no era solo una sospecha para mí. Era una verdad que ardía en la garganta y no pensaba tragarla. Un día, mientras esperaba el Pontesint transporte afuera del hospital, se me acercó un hombre en una moto. No se quitó el casco. Me dijo solo una frase: deje de escarbar donde no le toca. Y se fue. No lo reconocí, pero su voz era seca, firme, y no lo dijo como una sugerencia. Esa noche lloré sola en la cocina de mi casa. No por miedo exactamente, sino por rabia. Me estaban tratando como una loca por querer proteger a mi gente. Nadie más decía nada, ni siquiera mis compañeros. Preferían mirar para otro lado, seguir sus rutinas y no meterse. Pero yo ya había visto demasiado para hacerme la ciega. Fue entonces cuando contacté a alguien fuera del hospital, un periodista local que había escrito antes sobre temas de salud pública. Lo busqué desde un perfil falso y nos reunimos en una cafetería del centro. Le llevé copias de los análisis, fotografías de los historiales clínicos, sin nombres para proteger a los pacientes, y un mapa que armé con las zonas más afectadas. Él me escuchó durante 2 horas, sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo que no podía publicar nada sin más pruebas, pero que si yo conseguía al menos una declaración oficial, aunque fuera de alguien anónimo del hospital, podría armar el reportaje. Esa fue la parte más difícil. Nadie quería hablar. Algunos me cerraron la puerta en la cara. Otros fingieron no conocerme. Solo un técnico del laboratorio que estaba por jubilarse accedió a dar una declaración anónima grabada. Dijo que habían recibido órdenes de alterar los resultados, que los filtros del agua en ciertas zonas llevaban años sin mantenimiento y que en más de una ocasión se habían detectado residuos químicos sin explicación. Con eso, el periodista armó el material, lo envió a un medio nacional y, unas semanas después, el reportaje salió publicado: El veneno invisible de Zitácuaro. La publicación fue como una bomba. La noticia se replicó en redes y, aunque muchos al principio dudaban, otros empezaron a compartir fotos, videos, quejas antiguas. Algunas familias incluso reconocieron síntomas parecidos en sus hijos. Las autoridades intentaron negar todo, pero el escándalo ya estaba armado. En el hospital nadie me dijo nada directamente, pero el ambiente se volvió aún más hostil. Me asignaron tareas irrelevantes, me cambiaron de turno sin previo aviso, y una noche encontré la palabra rata rayada en mi casillero. Ya no era solo aislamiento, era odio. Pensé en renunciar muchas veces, pero no lo hice. No porque fuera valiente, sino porque si me iba, iban a seguir, ocultando todo. Me aferré al trabajo como si fuera un escudo, aunque ya no era bienvenida.
Dormía poco, comía mal, vivía alerta. Mi esposo me pedía que dejara todo, que pensara en nuestra hija, pero yo ya había cruzado una línea invisible, la de quienes saben demasiado para quedarse callados. Una tarde, cuando salía del hospital, noté que alguien había seguido mis pasos durante varias cuadras. No me habló, no se acercó, solo caminaba detrás. Me metí en una tienda y esperé ahí hasta que desapareció. Días después, el periodista me mandó un mensaje. La investigación había sido retomada por una organización ambiental más grande. Querían pruebas nuevas, más actuales, para presionar por una auditoría. Le dije que ya no podía ayudar más, que me estaban vigilando, que sentía que era cuestión de tiempo para que me pasara algo. Me respondió con una sola línea. Ya hiciste lo suficiente, Fernanda. Ahora nos toca a nosotros. Lloré en silencio esa noche. No por miedo, sino por alivio. Alguien más iba a seguir el hilo. Yo ya no podía más. El agua sigue saliendo turbia en muchas casas. Algunas familias se mudaron. Otras simplemente se resignaron. El basurero sigue ahí, apestando al fondo del municipio como una herida abierta. No han cerrado nada oficialmente, no hay culpables en la cárcel, y el hospital sigue funcionando como si nada hubiera pasado. Pero algo cambió. Ahora la gente murmura. Ahora hay ojos que observan. A veces me llegan mensajes anónimos agradeciéndome. Otras veces insultos. Pero ya no me afecta, porque ya no estoy sola. Lo que más me marcó fue una frase que alguien escribió en un papel y metió en mi mochila sin que me diera cuenta. Decía, aunque calles, el agua sigue hablando. Desde entonces entendí que todo lo que intentaron esconder sigue ahí, en los cuerpos, en las tierras, en los silencios. Y aunque quieran borrarme, ya dejé mi parte escrita. Que sepan que lo vi, que lo denuncié y que no lo olvidé. Nunca me había sentido observada en el ejido. Vivo aquí desde hace 5 años, en una casa sencilla que construí con ayuda de mi papá. Me mudé para escapar del ruido de la ciudad y concentrarme en mi trabajo como diseñadora gráfica. Todo era tranquilo, el canto de los pájaros, el sonido del viento entre los árboles. Pero todo cambió una mañana cuando, limpiando el borde de la barda trasera, encontré algo brillante metido entre unas ramas. Me agaché y vi una cámara pequeña cubierta con cinta negra, apuntando directo a mi ventana. Estaba oculta entre piedras y musgo, conectada con un cable fino que se perdía hacia el monte. Al principio pensé que era una broma de mal gusto. La desenterré con cuidado, la envolví en una toalla y me senté con el corazón a mil. ¿Quién pondría una cámara mirando justo a mi cuarto? Llamé a un vecino que conozco de confianza y juntos seguimos el cable hasta un camino de terracería poco usado. Después de caminar unos 30 minutos, llegamos a una cabaña vieja, sin ventanas visibles, pero con un generador pequeño al costado. En la parte trasera había una antena de transmisión apuntando al cielo. No sabíamos si entrar o no, pero la puerta no tenía candado. La curiosidad nos ganó. Adentro encontramos lo que parecía un centro de monitoreo. Había 3 pantallas encendidas, conectadas a varias cámaras. Una apuntaba a mi casa, otra a la de mi vecina, otra más a la entrada de la escuela local. No entendíamos qué era eso ni quién estaba detrás, pero estaba claro que no era algo normal. Tomé fotos de todo con mi celular. No tocamos nada más y salimos rápido. Esa noche no pude dormir. Me sentía expuesta. Me bañé con la cortina cerrada, las luces apagadas, temiendo que hubiera más cámaras escondidas. Era como si alguien hubiera entrado en mi vida sin permiso. Fui al día siguiente a la comandancia local. Expliqué todo. Mostré las fotos. Conté exactamente lo que vimos. El oficial que me atendió me miró como si yo estuviera exagerando. Me dijo que era común que empresas pusieran cámaras para seguridad y que sin pruebas claras de un delito no podían hacer nada. Me dio un número de folio y me pidió que regresara otro día. Pero esa noche, alguien forzó la puerta trasera de mi casa y se llevó mi laptop, una caja con documentos y, curiosamente, la cámara que había encontrado. Lo más raro fue que no se llevaron ni la tele, ni el dinero que tenía guardado en una taza de cerámica, ni cosas de valor evidente. Solo la laptop, una libreta con notas y la cámara. Fue un mensaje, no un robo. Llamé otra vez a la policía, pero tardaron casi 8 horas en llegar. Cuando lo hicieron, apenas revisaron por encima y me dijeron que seguramente fueron raterillos del monte. No tomaron huellas, no hicieron preguntas, solo anotaron lo básico y se fueron. Me quedé con la sensación de que sabían más de lo que decían, como si me quisieran advertir que mejor me callara. Empecé a revisar todo a mi alrededor. Encontré otra cámara, esta vez detrás
de una piedra cerca del camino, camuflada con tierra. Ya no sabía si había más, si me habían estado grabando por semanas o meses. Fue entonces cuando decidí contactar a una periodista que seguía en redes, una mujer que había investigado temas de espionaje en comunidades rurales. Le conté todo desde una cuenta falsa. Al principio dudó, pero cuando vio las fotos pidió reunirse conmigo. La vi en una cafetería del centro de Zitácuaro, nerviosa, con una mochila llena de copias impresas y unas linterna por si algo fallaba. Le entregué todo lo que tenía. Ella tomó más fotos, hizo preguntas precisas y prometió investigar por su cuenta. A la semana me avisó que la cabaña había sido desmantelada, todo vacío, sin rastros. Las pantallas, los cables, hasta la antena, desaparecieron como si nunca hubieran estado ahí. Me sentí frustrada pero no sorprendida. Ya sabía que alguien estaba protegiendo todo eso. Aún así, ella publicó el reportaje con lo que habíamos reunido. La red invisible del Pinto Ejido fue el título. Se compartió bastante en redes, incluso llegó a algunos noticieros pequeños. Pero nadie fue arrestado, nadie investigado. El silencio fue la respuesta más fuerte. Desde entonces, nadie menciona el tema en el Ejido. Nadie me habla de frente. Algunos me saludan con la cabeza gacha, otros directamente cruzan la calle. Sé que muchos sospechaban o incluso sabían, pero prefirieron callar. Por miedo, por conveniencia o porque tal vez eran parte. Y aunque ya no hay cámaras visibles, no me siento libre. Porque una vez que sabes que te han estado mirando, no vuelves a caminar igual. No vuelves a confiar igual. Intenté seguir con mi vida. Volví a mis encargos de diseño, traté de mantener una rutina, pero ya nada se sentía como antes. Cada ruido en la noche me hacía levantarme. Tapé todas las ventanas con cartón grueso. Puse trapos en las rendijas de las puertas. Apagué el wifi cuando no lo usaba. Me volví obsesiva con la privacidad. Incluso llegué a pensar que tal vez me había vuelto loca. Pero luego recordaba la cabaña, las pantallas, las cámaras, la laptop robada y el silencio de las autoridades. No, no era paranoia. Había sido real. Y esa realidad me había marcado. La periodista siguió en contacto por un tiempo. Me decía que otros casos similares habían aparecido en distintos puntos del estado, pero siempre con el mismo patrón: vigilancia, amenazas, desaparición de pruebas, silencio. Me preguntó si quería seguir colaborando, si me animaba a dar entrevistas. Le dije que no, ya había dado demasiado, y aunque no me arrepiento de haber hablado, entendí que mi seguridad tenía un límite. No me iban a proteger, ya lo sabía. En Zitácuaro, lo invisible pesa más que lo que se ve, y hay ojos que no parpadean. Con el tiempo el miedo se volvió parte de mí. Ya no me desvela, pero camina conmigo. Voy a la tienda y siento miradas. Salgo a barrer y reviso los árboles. Vivo en alerta pero en calma, como si hubiera aprendido a convivir con el hecho de que no estoy sola, aunque lo parezca. A veces me pregunto quién estaba detrás de todo, qué buscaban, por qué nosotros, pero ya no espero respuestas. Hay cosas que no se explican, solo se sobreviven. Y sobreviví. Lo que aprendí es simple pero duro. A veces el peligro no tiene rostro ni voz. A veces el infierno se esconde detrás de un lente diminuto y una pared de silencio. No hay necesidad de balas cuando pueden vigilarte hasta romperte. Pero yo no me rompí, no del todo. Y aunque el sistema haya borrado sus huellas, yo no olvido. Porque fui observada, porque alguien quiso callarme y porque el silencio del Ejido pesa más que cualquier grito. Cuando me retiré del ejército, lo único que buscaba era silencio. Nada de órdenes ni combates, ni ruido de helicópteros. Solo silencio. Por eso me mudé a Zitácuaro, a una casa modesta en las afueras del municipio, justo al borde de un ejido tranquilo. El lugar tenía lo que necesitaba: árboles, distancia y un poco de olvido. Al principio todo marchó bien. Planté unas hortalizas, me dediqué a arreglar la reja. Pasaba las tardes en la hamaca escuchando radio AM. Pero a las pocas semanas algo empezó a inquietarme. Cada noche, a eso de las 2 o 3 de la mañana, escuchaba una camioneta detenerse frente a mi casa. Nunca veía luces, nunca escuchaba voces, solo el motor apagándose y después nada. La primera vez me levanté con el instinto militar todavía activo. Tomé la linterna y salí sigilosamente, pero no vi nada. El camino estaba vacío, como si lo hubiese soñado. Volví a la cama. La segunda vez ocurrió lo mismo, solo que el sonido fue más claro, más cerca. Y así, noche tras noche, el patrón se repetía. Siempre a la misma hora, siempre el mismo sonido, pero nunca una sola huella en el camino de tierra,
ni marcas de llanta ni testigos. Empecé a dudar de mi mente, hasta que un vecino en una plática casual mencionó algo que me dejó helado. Esa casa antes estaba maldita. Ahí mataron a un chavo. Me contó que hacía algunos años, un joven fue asesinado justo frente a mi propiedad. Lo sacaron de una camioneta sin placas, lo pusieron de rodillas y lo ejecutaron. Nadie salió. Nadie llamó a la policía. A la mañana siguiente solo quedaba la sangre seca en el polvo. El caso nunca se resolvió. Dicen que era un mensaje. Escuchar eso me sacudió por dentro. Yo no creo en fantasmas, pero sí sé cómo funciona el miedo, cómo se instala en un lugar y no lo suelta. Y esa casa, mi casa, cargaba con algo que no estaba en los papeles, pero se respiraba en el aire. A pesar de todo, decidí quedarme. Tal vez por orgullo, tal vez por no dejar que el pasado me corriera. Pero empecé a dormir con una pistola cargada debajo de la almohada, solo por si acaso. Y una noche, ese por si acaso se volvió real. El sonido de la camioneta fue distinto. No solo se detuvo, esta vez escuché puertas abrirse, pasos, un golpe seco, y luego el llanto apagado de alguien que intentaba no gritar. Salí de inmediato descalzo con la pistola en mano. No encendí la linterna, ya sabía moverme en la oscuridad. Caminé pegado a la barda del lado este, y desde ahí vi la silueta de una camioneta negra, sin placas, con las luces apagadas. 2 hombres bajaban un bulto. No era una bolsa, era una persona. Estaba atado, amordazado, y aún se movía. Uno de los tipos le dio una patada en las costillas y dijo algo que no logré entender. Mi corazón latía como en los viejos tiempos, pero esta vez estaba solo. No había radio, no había apoyo. Solo yo y mi decisión de intervenir o quedarme escondido como todos los demás. Me acerqué por detrás y usé un truco viejo. Lancé una piedra lejos hacia el monte. Ambos voltearon por instinto. En ese segundo me lancé sobre el más cercano. No fue elegante ni silencioso. Le di con la culata en la nuca. El otro sacó un arma pero no me disparó. Gritó algo y saltó de regreso a la camioneta. Arrancó con fuerza y desapareció levantando una nube de polvo. El hombre que tumbé quedó inconsciente. No lo maté. No soy asesino. Pero no me quedé para entregarlo. Fui directo al muchacho tirado en el suelo. Tenía la cara hinchada, sangre seca en la camisa. Lo cargué, como pude, y lo metí a mi casa. Pasé el resto de la noche limpiándolo, dándole agua, cortando con cuidado las ataduras. No hablaba, solo temblaba, hasta que al amanecer me susurró que era periodista. Lo habían secuestrado por grabar algo que no debía. No quiso decir más, ni su nombre real. Solo me pidió que lo llevara a un sitio seguro. Alguien lo recogería. Lo llevé esa misma tarde a un punto en la salida a Morelia, donde lo esperaba un coche blanco. Me agradeció con los ojos. No dijo adiós. Solo subió y se fue. Desde entonces nunca más volví a ver esa camioneta frente a mi casa. Pero algo cambió en mí. Ya no podía volver a la rutina de plantar cebollas y revisar correos. Cada sombra en la carretera me hacía mirar 2 veces. Cada silencio me recordaba los pasos. Aunque todo parecía calmo otra vez, yo sabía la verdad. No era un fantasma el que visitaba mi casa. Era el presente. Un presente impune, sucio, que pasaba con motor encendido y nadie se atrevía a detenerlo. Yo solo tuve suerte de estar despierto la noche correcta. Y las otras veces, ¿cuántas personas más bajaron ahí sin que nadie hiciera nada? Después de eso empecé a caminar distinto por el pueblo. No con miedo, sino con otra mirada. Veía las casas cerradas, los vecinos que no preguntaban nada, los niños que crecían acostumbrados al ruido lejano de disparos como si fueran cohetes. Nadie me dijo nada sobre la noche de la camioneta. Nadie preguntó por los gritos, ni por el hombre que dejé inconsciente tirado en Elise Knots, el monte. Me di cuenta de que el silencio era más fuerte que cualquier disparo, y que la mayoría ya había elegido no ver. No por cobardía, sino porque sabían que mirar tenía precio. Volví a mi rutina poco a poco. Planté más cosas. Pinté la reja. Arreglé el techo que se filtraba. Pero algo en mi interior ya no me dejaba dormir igual. No era culpa ni trauma. Era una certeza fría. Vivimos rodeados de muerte que se disfraza de rutina. La camioneta nunca volvió, pero cada vez que escucho un motor en mis dientes, la madrugada me levanto. No por reflejo militar, sino porque sé que podría estar pasando otra vez. Aquí, en Zitácuaro, nadie ve nada. Y los que ven, callan, porque a veces la muerte ni siquiera necesita esconderse. No sé qué pasó con ese periodista. No sé si sigue escribiendo, si huyó del país o si ya lo enterraron en otro monte. Solo sé que esa noche no murió y que al menos una vez el ciclo se rompió. Pero no me hago ilusiones. No salvé a un pueblo ni limpié una calle. Solo hice lo que no podía evitar.
Porque cuando uno ha estado en guerra, aprende a reconocer cuando la guerra sigue, solo que sin uniforme. Lo que entendí en todo esto es que el peligro real no viene gritando. Viene con llantas apagadas, con placas arrancadas, con órdenes dadas en voz baja. Viene cuando menos lo esperas. Y si lo dejas pasar una vez, vuelve. Siempre vuelve. Pero esa noche, por lo menos esa noche, alguien lo vio y lo detuvo.